Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Percy Casani otra vez con el segundo video de mi práctica como ingeniero civil especializado en soporte de excavaciones y fundaciones profundas aplicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Eh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de presentarnos hacia ustedes y un poco compartir la poca experiencia que estamos ganando día a día en esta ciudad. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de pilotes hélicos, que es una forma diferente es una opción cuando tenemos cargas que no son tan considerablemente altas, eh, generalmente que no tienen un requerimiento de carga lateral tampoco alta, en realidad debe ser mínima, y pues que la profundidad del pilote tampoco tiene que ser demasiada, ¿no? Eso en realidad este tipo de tecnología pues tiene su lugar y su tiempo para poder instalarlo y para poder hacer un proyecto económicamente viable y técnicamente viable. Quería empezar, en la anterior presentación no pude mostrarles esto, pero quería empezar con un concepto que me gusta practicarlo, y esto lo hago para darles un poco de guía y pues compartir lo que he encontrado en mis investigaciones, en mis estudios. La imagen superior a la izquierda habla pues de que la ingeniería geotecnia pues se basa en tres pilares, ¿no? Fundamentalmente. La teoría, que es muy importante, ¿no? La teoría básica, lo que uno estudia en la universidad, lo que uno estudia en posgrado. Pero esa teoría no se convierte en conocimiento si usted no lo aplica, ¿no? Y eso se vuelve, con el tiempo, se vuelve en experiencia. De la mano viene lo que son las pruebas. Las pruebas en geotecnia son de gran importancia, en el sentido de que trabajamos con un material que es el suelo, que está formado por partículas, que está formado por aire, que está formado por agua, que está sujeto a las variaciones geomorfólicas de la Tierra, que está sujeto a las formaciones de roca en la Tierra, que está sujeto a las interacciones tectónicas de la Tierra. Entonces no tenemos un material que sea totalmente uniforme, no es uniforme, no es isotrópico. Entonces las pruebas de laboratorio representan realmente de gran importancia, siempre y cuando sean realizados en forma correcta y por personas que también tengan experiencia, que también hayan tenido años en el trabajo y que puedan decir, sí, yo lo hice de tal manera, de tal forma, tuvimos estas precauciones y todo eso. Todo eso forma lo que es el conocimiento en geotecnia. La parte inferior es del libro de Geotechnical Engineering, que es de Koduto, Young and Kitch. Koduto es un autor bastante conocido, y Kitch es uno de los profesores que trabaja actualmente en varias investigaciones. Y lo que me encanta de este gráfico es que ellos tratan de dar más conocimiento, tratan de fundamentar más lo que significa la geotecnia. La geotecnia, en realidad, y lo cual comparto, es una mezcla entre lo que es la ingeniería civil y la geología. Muchas veces los ingenieros civiles no consideramos la geología como parte de la geotécnica, y muchas veces se ha demostrado de que al no hacerlo, al no considerarlo,
se ha llegado a fallas desastrosas. Según Koduto, Young y Kitch, la geotecnia es el híbrido entre la ingeniería geotecnia y la ingeniería geológica. Pero muy cercano a eso, ¿no? Los ingenieros civiles también tienen conocimiento de ¿qué? De ingeniería estructural, ¿no? Y de ingeniería ambiental, ¿no? Y ya en la parte de la geología, los geólogos tienen conocimiento de geomorfología. ¿Qué es la geomorfología? ¿Cómo se forma, ¿no? Cómo se forman los ambientes, en el sentido de que, por ejemplo, si tú tomas una fotografía de un valle, ¿cómo se ha formado ese valle? ¿Qué fuerzas han formado ese valle para que tenga esa forma? Eso se llama geomorfología. Y también tienen conocimientos de structural geology o geología estructural para saber entender las deformaciones y las presiones que existen en la roca. Entonces, al final, nosotros tenemos que entender de que la geotecnia es un híbrido. Muchas veces, como fue en mi caso, por ejemplo, cuando estudié mi ingeniería civil durante la universidad, la mayoría de mis cursos fueron más orientados a la ingeniería estructural y llevé un par de cursos de ingeniería geotécnica. Y cuando empecé a trabajar para los contratistas que se dedican a hacer fundaciones profundas y soporte de excavaciones, me di cuenta que no tenía mucho conocimiento en el resto de lo que significa el aprendizaje y el entendimiento de los suelos. Entonces, la verdad uno tiene que considerar estas cosas. Bueno, en fin. Vamos directo pues entonces a hablar un poco de los pilotes hélicos. Vamos a hablar un poco de la introducción, del planeamiento, de los materiales y los equipos que se necesita, describir un poco cómo funciona el método de perforación, si hay algún control de calidad y testeo y algunas cosas de operación. Como les recuerdo, la siguiente presentación es más que todo de la aplicación de estas tecnologías y de todo esto. Bueno, tuve la oportunidad ya de trabajar en 4 proyectos de este tipo. Pero acá solamente les voy a mostrar 2 porque en los otros primeros pues no tuve no tuve la idea de tomar fotografías, que por supuesto es mi culpa, pero ahora ya cuando decidí hacer estos videos y las recomendaciones también de gente más experimentada, que es bueno, ¿no? Es bueno documentar lo que uno hace. En este caso trabajamos para una empresa de utilidades o una empresa eléctrica en Nueva York. Y pues en el caso de las condiciones del proyecto pues era realmente espacioso, no teníamos ningún tipo de obstrucciones cerca, el contratista realmente se portó muy bien en este proyecto. Cuando nosotros movilizamos ya todo estaba totalmente topografiado y teníamos los puntos exactos. No había tráfico, no teníamos que preocuparnos porque alguien nos podría arrollar en la calle. En fin, lo único no difícil, pero lo único que tuve que tener mucho en cuenta es de que el inspector que la empresa de energía habría contratado era un poco pues que quería ver todo, ¿no? Que quería ver en detalle lo que es realmente no se da mucho, pero pues yo estaba preparado porque yo también me gusta ir en detalle. A veces hasta me quedo hasta muy tarde después del proyecto a estar documentando todo lo que he hecho en el día. Planeamiento y los documentos que se tienen que enviar. En este caso
En este proyecto fui involucrado desde el proceso de estimación. Entonces, recibimos los documentos, cuantificamos la cantidad de pilotes y tuve la oportunidad de hacer el costo y presupuesto. Y no el diseño, porque el diseño en este caso por estrategia, seguimos el diseño del ingeniero que el dueño contrató. Entonces ya no dimos ninguna alternativa porque dijimos mejor sigamos por estrategia, sigamos el diseño de ellos y ante cualquier eventualidad si algo pasa pues es el diseño de ellos, no el nuestro. Entonces nosotros nos sacamos ese riesgo de nuestro plato. Y como segunda parte pues uno tiene que preparar el método de instalación, lo tiene que enviar para aprobación, los materiales que vamos a utilizar, los equipos que vamos a utilizar. Nos pidieron que hagamos una prueba de compresión y una prueba de lateral. Una prueba de carga en compresión y una prueba de carga en lateral. Le dijimos que el lateral no era necesario porque estamos hablando de los pilotes hélicos que realmente tienen un diámetro, el diámetro de acero es realmente pues pequeño, 2 inches, 2.5 inches máximo, que serían más o menos 6 a 7 centímetros. Eso la verdad no te va a dar una capacidad de carga en lateral significativa, entonces no tenía sentido, pero el dueño lo quería tener de todas maneras para documentar y pues al final decidimos simplemente pues si ellos quieren pues en final le cobramos y punto. Como parte de los documentos que son necesarios antes de movilizar, enviamos los documentos que son de seguridad ocupacional, como los puntos de emergencia y el plan de seguridad del proyecto. Aunque uno piense que esas cosas no son importantes, pero sí las son, porque uno no va a querer ver a ninguno de tus trabajadores y de tus compañeros que se lastimen. Y como segunda, y antes de movilizarnos, pues hicimos toda la preparación de los documentos de campo. Más o menos estimar cuánto tiempo realmente nos va a tomar hacer el trabajo, hacer un scheduling, ¿no?, de las actividades, preparar todo lo que es los reportes de instalación y los reportes de penetración y por supuesto tener todos los equipos calibrados totalmente y los reportes de prueba. Durante la movilización utilizamos 2 camiones que acá se les dice flatbed o de cama plana, como se puede observar acá, en donde pues en la izquierda por ejemplo tenemos en la izquierda tenemos todo lo que es los materiales para la prueba de carga. Acá tenemos todo lo que es para compresión y esto azul es todo lo que es la prueba de carga lateral, ¿no? Una máquina de soldar y todos los documentos y todos los equipos pequeños para las pruebas de carga en esta caja roja. A la izquierda o a la derecha puedo mostrar el pilote hélico y cómo es traído a la obra, ¿no? Y ustedes pueden ver que en este caso consideramos 3 helix, ¿no? Vemos acá. Y esto es lo que se llama la cabeza o leads y las extensiones que vienen acá atrás, ¿no?, que simplemente ya no tienen los helix conectados a ellos. Antes de eso pues uno se tiene que encargar de llamar
a los que venden estos productos, cuantificar la cantidad exacta que vamos a necesitar, cuantificar también la cantidad de que podrías necesitar en caso de que te faltara más material, y eso tiene que ver con que el diseño de los pilotes hélicos, de la forma como existe en este momento, no, no está totalmente, no está realmente hecho de manera de que te dé un cálculo exacto de la capacidad de los pilotos. Hay muchas investigaciones que están tratando de mejorar eso. Lo que eso significa, o lo que repercute en el cambio en el campo es de que, por ejemplo, en el diseño te dicen que necesitas 30 pies de materiales en este tipo de suelo. Pero como el diseño no está totalmente hecho de manera eficaz y existe una variación, podría ser un poco más de 30 o un poco menos de 30. Pero desde la perspectiva del contratista, tú siempre vas a querer comprar un poco más porque no quieres estar en la situación en la cual te falta material y tienes que llamar de emergencia. Y cuando llamas de emergencia, muchas veces el material no puede estar habilitado. O de repente sí, tenga suerte, pero muchas veces de repente no está habilitado. Entonces no quieres tomar ese riesgo, ¿no? Tú como contratista tienes que pensar en todas esas posibles cosas. O por supuesto no puedes pensar en todo, pero al menos tienes que darte el trabajo de hacer lo mejor posible. Una vez que terminas con los materiales necesarios, tienes que pensar qué equipos vas a utilizar. En este caso se necesita una excavadora y todos los equipos necesarios para poder transmitir ese torque, ¿no? Desde el motor hasta el pilote hélico, porque tienen que recordar que el pilote hélico funciona como un tornillo y un destornillador, ¿no? Simplemente uno va empujando a presión y vas colocando el tornillo y lo vas incrustando en la madera. Simplemente ese es el paralelo. En cuestiones de control de calidad se necesita un indicador de torque que te va a decir cuánto de momento estás colocando en el pilote, ¿no? Y el diseño está en base a ese momento, ¿no? Entonces hay una curva muy famosa del señor Perko, en el cual te da la capacidad, ¿no? ¿Cuál es tu capacidad en función del torque? Entonces, dependiendo del torque mínimo requerido, tú vas a tener la capacidad de tu pilote. Pero esta curva, cuando uno saca todos los puntos y lo extrapola y todo eso, los puntos son así. Entonces hay una gran variación, y a eso me refería, que el diseño es en base a esta curva, pero la variación de esta curva es bien alta. Entonces, si uno está ubicado acá, no, digamos estoy acá, mi capacidad podría ser acá, o podría ser acá, o podría ser acá. Entonces, en este sentido, el pilote hélico tiene que ser considerado muy, muy seriamente por el ingeniero que lo está instalando y por el ingeniero que lo está proponiendo. Sobre todo con el contratista, uno tiene que pensarlo realmente y decir, en este tipo de suelo, ¿cuánto realmente voy a necesitar? Y con la experiencia uno puede mejorar esta curva. Como dije anteriormente, hay investigaciones en las cuales están mejorando
¿no? Con otros parámetros están mejorando esta curva, pero hasta este día la curva PERCO es la que realmente es conocida en casi todo Estados Unidos. Necesitamos un cargador para poder asistir con el movimiento de los materiales y por supuesto las vigas de testeo y los correspondientes accesorios para poder hacer el testeo. Bueno, acá les muestro cómo es el pilote o las partes del pilote hélico. Están hechas por Hubbell, que es una empresa que no solamente hace fundaciones, sino que trabaja mucho en el sector eléctrico. Y Hubbell ha comprado esta otra empresa que se llama Chance, y que ellos sí desde el inicio han creado este tipo de tecnología. Esto se llama lo que es la cabeza, la sección cabeza o la sección, la primera sección, en la cual podemos incluir los hélices y en cuestiones de diseño, y no me voy a meter mucho a esto porque más que todo es la aplicación, si ustedes desean o en posteriores oportunidades voy a hablar un poco más de diseño, pero en este caso es la aplicación. Pero para tocar un poco, el diseño puede ser en fricción, en la cual vas a considerar todo este cilindro de tierra en contacto con la tierra acá. Entonces tu fricción, tu capacidad va a ser en fricción. Si lo quieres considerar solo en fricción, pero el diámetro, digamos, hay un diámetro equivalente, ¿no? Este diámetro equivalente y esta distancia tienen que tener un tipo de relación. Entonces, si quiero que funcione en fricción nada más, esta altura tiene que ser menor a 3 veces el diámetro equivalente. Y si es mayor, entonces lo que voy a hacer es, voy a tener la contribución de cada hélice, ¿no?, en la capacidad de carga en contacto. O sea, ya no va a haber fricción, sino toda la capacidad de contacto de este plato, toda la capacidad de contacto de este plato y toda la capacidad de contacto de este plato. Ahora, en las extensiones, uno podría adicionar un plato más. Generalmente nunca he utilizado esta opción. Siempre he tratado de utilizar mis capacidades simplemente en la cabeza y el resto simplemente una extensión plana que no tenga nada, ¿no? Este es el detalle de la conexión, ¿no?, en el cual uno simplemente conecta con lo que acá se dice con tornillos, ¿no? Para poder instalar los pilotes hélicos necesitamos una excavadora. Y la idea con la excavadora es qué tipo de excavadora, ¿verdad? En este caso, este tipo de excavadora, el 318, es lo que la empresa ya tiene y lo que estaba habilitado. Pero acá la regla es la siguiente. Si mi diseño de mi pilote hélico, perdón, es acá. Si mi diseño, Dios mío, si mi diseño es, por ejemplo, 3000 pounds por pie, ¿no?, el peso de mi excavadora tiene que ser mayor a esto. ¿Por qué? Si la fuerza de torque es mayor al peso, ¿no?, y esto está en pounds, ¿no?, lo que va a pasar es de que tu excavadora va a empezar a rotar. Entonces tu excavadora tiene que ser al menos mayor
al torque que tú vas a aplicar al pilote. Y generalmente pues estamos hablando de excavadoras que pesan, una mini excavadora pues pesa 12.000 pounds, ¿no? Entonces, esto casi no pasa, pero esto tienes que considerarlo cuando tú utilizas ya equipos pequeños, porque yo he visto en mi práctica, he visto otros ingenieros que utilizan pues excavadoras bien pequeñitas, ¿no? Las que se utilizan para demolición, por ejemplo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado con esta regla. En este caso, la excavadora que yo utilicé porque estaba habilitado en la empresa, porque no tenía otra, era de 41.000 pounds, así es que era muchísimo más. Yo estaba utilizando máximo 5.600 pounds per foot. Entonces esto es muchísimo mayor a eso, entonces no hay ningún riesgo de que la excavadora va a empezar a rotar. Este es el motor que utilizamos. Si regresamos un slide, lo que hacemos acá es quitamos el balde, ¿no? Quitamos el bucket y conectamos el motor acá, ¿no? Y ese motor es el que está acá. Ya que mostramos esta imagen, lo que ustedes ven acá es la terminación del pilote, ¿no? Pero en este caso ustedes están viendo que existe otra pieza de acero acá, y estos son las cabezas que utilizamos para poder hacer la prueba de tensión. Entonces, porque la barra, ¿no?, viene acá, se conecta, y el otro pilote o el pilote hélico se conecta acá con esto, entonces uno puede jalar esto y hacer la prueba de tensión. Y acá usted puede ver cómo está soldado, ¿no? Se dan cuenta acá cómo está soldado el coupler. Entonces estos son para hacer la prueba de tensión, ¿no? Especialmente para eso. Este es el motor, ¿no?, el cual va conectado hacia la excavadora, y este tiene una conexión hexagonal donde uno tiene que pues fijarse de que esta distancia y la forma de esta conexión va pues ir conectado hacia el adaptador Kelly-Bar, y eso es una de las cosas como ingeniero de proyecto uno tiene que fijarse de que esto esté realmente bien determinado. Y lo que había dicho, esta parte de acá, este shaft de acá tiene que ir conectado acá. Entonces uno tiene que cerciorarse de que esta distancia sea la correcta, y de la capacidad de torque también, la capacidad de torque de este equipo, la capacidad de torque de este equipo y la capacidad de torque de este equipo sean mayores a la capacidad de torque de diseño, porque si es menor, entonces vas a destruir, ¿no?, los drill tools, tus equipos que son necesarios para poder hacer el trabajo. Entonces esto viene después del motor, y después vendría el indicador de torque, y después vendría la pieza que se necesita para poder conectar al pilote hélico y poderlo pues rotar. Entonces el pilote hélico va a llegar acá, ¿no?, mediante este locking set, y todo esto entraría acá, ¿no? Acá tienes acá conectas el torque indicator con bolts, con tornillos, lo conectas acá, y de igual manera el Kelly-Bar adapter lo conectas acá. Entonces acá también tener cuidado con la capacidad de estos tornillos. Cada tornillo tiene una capacidad individual en corte, ¿no? Y esa capacidad individual en corte también tiene que ser menor al torque de diseño, porque si no vas a simplemente a cortar y puede fallar todos los instrumentos que necesitas para poder hacer el trabajo, ¿no? En el caso de pruebas
y la calidad del control de calidad, nos pidieron hacer pues una, una prueba de carga de compresión y una prueba de carga lateral. En este caso, la máxima carga en compresión era 2 veces la carga de diseño, y la lateral, que simplemente tiene que ser menor a la deflexión de 1 inches o 2.5 centímetros. En realidad, cuando, de acuerdo al código en Nueva York, y si el pilote hélico es menor a 30 toneladas americanas, no necesita hacer este tipo de pruebas. Pero como este es un cliente privado, ellos requirieron que nosotros hagamos este tipo de pruebas. Entonces acá le voy a mostrar lo que uno tiene que hacer, ¿no? Antes de hacer la prueba. Uno tiene que verificar de que el material que llega al proyecto tiene que ser el material que tú has especificado. Tiene que cerciorarse que los componentes realmente están hechos para poder hacer este tipo de trabajo. Estos son los accesorios que ya nos vienen en esta caja. Uno las tiene que especificar en una lista, y acá pues puede ver uno de los equipos de seguridad, tapes, equipos de seguridad para cualquier tipo de inflamaciones, en fin. Y durante la prueba de compresión, pues ustedes se pueden fijarse ese adaptador que les mencioné. Acá está, ¿no? En este caso pues hicimos una viga de testeo y 2 vigas de reacción con 4 puntos de reacción, ¿no? Entonces acá vemos que la cabeza de uno está acá, el otro está acá, acá, y el de atrás. Entonces todo el assembly de la gata hidráulica y la célula de carga y la célula esférica, todos se encuentran acá. El inspector fue la persona que tomó todos los datos de la prueba, porque fue contratado por la empresa de energía. Y lo esperado era 25 toneladas de capacidad de carga, o el diseño de la capacidad de carga. Me tocó, como otras mis responsabilidades, encargarme del procesamiento de los datos, porque también es necesario que nosotros, el contratista, tenga esto entre sus documentos, porque después para otras oportunidades uno puede, con su experiencia, mejorar el diseño. Como podemos ver acá, pues el pilote llegó hasta pues hasta una, aunque esto en realidad debería estar en KIPS, y acá hay un typo. Entonces esto es un typo, no está correcto. Acá vemos que más o menos llegamos hasta los 56, ¿verdad? KIPS, y la mitad de 56 es ¿cuánto? Pero esto está entonces, está bien, está correcto, 28. ¿No? Y el diseño sería 14, el doble de 14, ¿cuánto es? 28. 28 es mayor a 25. Y eso es lo que nos estaban pidiendo anteriormente. En todo caso, esto de acá, sería incorrecto. Esto sería en KIPS. Y con una máxima deflexión de aproximadamente 0.65, que está por debajo del inch o de los 3/4. Eso es como rule of thumb.
Podemos hacer un análisis porque hay que descontar la elongación elástica, pero al final, después de la descarga, ponemos punto 3, que está muy por debajo de la capacidad. En realidad, este pilote podría soportar más peso, pero el problema con esto también es de que necesitaríamos un material más robusto para poder alcanzar esa capacidad, porque en este caso el material que ya teníamos era delgado. Entonces, si uno aumenta el torque, lo que puede pasar es de que durante la instalación del pilote lo puedes destruir, porque el torque sería muy alto. La empresa donde yo trabajo tiene ya elaborado una forma diferente de hacer la prueba lateral. Generalmente lo que yo he visto anteriormente es de que uno coloca una viga, ¿no? Uno coloca la gata hidráulica y lo conecta entre dos pilotes y hace una prueba bidireccional y hace una barra de referencia y coloca los strain gauges acá. Eso es lo que generalmente he visto, pero es un poco, dependiendo de la configuración, podría ser inestable. Dependiendo de la complejidad también podría ser inestable, pero para justamente no caer en estas cosas, la compañía donde yo trabajo ya tenía desarrollado esta forma de hacer la prueba lateral con un assembly que ellos ya habían desarrollado por sus propios ingenieros, en la cual, en vez de empujar a los pilotes, ¿no? Lo que hace es, acá tenemos otro, fíjense, lo que hace en realidad es, en vez que el assembly empuje a los pilotes, lo que hace el assembly es atrae a los pilotos, ¿no? Y eso lo logramos porque colocamos el jack o la gata hidráulica en este punto, y todo este armazón de acero está diseñado en tal forma de que se necesitan dos barras auxiliares para poder hacer la tensión, ¿no? Para poder hacer la compresión, perdón, acá, y que la fuerza sea transmitida mediante estos dos puntos. Entonces, en vez de empujar los pilotes, atraemos. En realidad sería lo mismo, ¿no? Y colocamos, por supuesto, en este sentido, colocamos los strain gauges para ver cuánto se mueve. Como le dijimos al dueño de este proyecto, sobrepasamos el valor de 1 inch y solamente la capacidad que logramos de llegar era de 0.4 toneladas, que es poquísimo en realidad, ¿verdad? Ellos estaban esperando 1 tonelada, con lo cual le dijimos que era imposible, pero bueno, ellos querían de todas maneras la información. Operación y producción. Como ya había mencionado, una de las responsabilidades del ingeniero de proyecto es cuantificar los materiales, cerciorarse de que está recopilando todos los datos de campo. Como un plus, uno puede hacer un análisis de tiempo de las actividades para saber si uno realmente está haciendo buena producción o no, y la velocidad de penetración. Dentro de las responsabilidades de un ingeniero de proyecto también está en mantener comunicación constante, interna y externa, interna con la gente de tu compañía, y externa con el ingeniero de la obra y con el dueño, con los representantes del dueño.
estar muy presentes si existen cambios en la condición del proyecto. Y eso quiere decir de que si de la forma como uno ha planificado y ha establecido el contrato, no es lo que no es lo que se representa durante la producción, entonces uno tiene que saber decir de que esto es un cambio y tienes que recuantificar o tienes que hacer un costo de presupuesto porque tus condiciones han cambiado. Entonces, ¿cómo se ven todos los equipos juntos? ¿No? Les había mencionado que la excavadora, el motor, ¿no? La conexión del pilote hélico, y eso es como se ve al final, ¿no? Con el indicador de torque en el centro, que te va a dar pues la lectura de cuál es el torque de diseño, ¿no? Tienes que estar muy presente observando esto durante la instalación para poder saber realmente cuál es, y parar, ¿no? Parar la instalación una vez que llega este torque máximo, porque si uno se pasa, corres el riesgo de cortar tu material y te metes en problemas. Este se le llama el Kelly Bar Adapter o el adaptador Kelly, y esto se llama el Locking Dock, ¿no? que se encarga prácticamente de torcer el pilote. En la producción instalamos 49 pilotes. En costos y presupuestos lo cuantificamos a 8 por día, pero en realidad durante la producción con dos dock builders y utilizando esta pistola hidráulica para poder ajustar las tuercas, llegamos a hacer 20 por día. Entonces, originalmente pues nos ahorramos, creo que nos ahorramos acá 3 días y pudimos terminar todo el proyecto, lo cual era pues ganamos dinero en esta oportunidad, ¿no? Una vez que terminas con la instalación, pues viene la parte más interesante, que es ya de analizar, ¿no? Porque como ingeniero de proyecto, lo que se esperan de ti las empresas es que tú vas a estar en campo, vas a resolver problemas en el campo, vas a documentar todo. Pero una vez que regresas a la oficina, y si tú no haces el proceso de volver y empezar a pensar en tu proyecto y tratar de sacar conclusiones, la verdad vas a perder tu tiempo. Y en el siguiente proyecto que te pase lo mismo, y si no haces lo mismo, entonces no vas a aprender. Cada vez que tengas la oportunidad de hacer un proyecto, tienes que sentarte en tu oficina unos 3-4 días y entender lo más que posible tu proyecto. Ya cuando tienes experiencia, por supuesto, pues no lo haces, ¿no? Porque ya tienes la experiencia. En este caso, lo que les muestro acá es el torque y la profundidad, ¿no? Entonces, el torque que nosotros habíamos considerado era de 6300 como diseño de torque. Una vez que tú ves esto en el indicador de torque, uno tiene que parar la instalación, porque ese es tu diseño de torque. Esto está directamente proporcionado con la capacidad en fricción del pilote. Entonces, lo que les muestro acá es cómo varía el torque en función de la profundidad y considerando el tipo de suelo. Entonces, acá uno lo que tiene que ver es qué es lo que tiene al costado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en este caso vemos un bajón en el torque? ¿Qué está pasando acá? ¿No? Es porque esta parte coincide con una parte del suelo en la cual es una parte suave y que no tiene mucha resistencia. Mira, solamente es
durante la exploración solamente mostró que era el peso del equipo de perforación y no muestra ningún blow counts, ¿no? Estamos hablando de una área orgánica, ¿no? Y una arcilla orgánica que no tiene mucha resistencia. Entonces es por eso que uno viene el bajón. Pero ¿qué pasó acá? Que ya empezamos a aumentar ese torque. Significa que ya empezamos a tener mayor capacidad, ¿no? Y es porque acá, por ejemplo, ya empezamos a aumentar, ya tenemos 5, ¿no? En los blow counts. Pero a pesar de eso, esto sigue siendo una mezcla de, bueno, va mejorando, fíjense acá, va mejorando a una tierra más arenosa. Y en los últimos 26 pies es donde realmente conseguimos nuestra capacidad. El número de blow counts llega a ser 11. Y estamos en una parte del suelo donde tenemos generalmente más arena y grava, que tienen mayor fricción, ¿verdad? La arcilla tiene menor fricción. Entonces, esas cositas es lo que uno tiene que hacer, el pensamiento, y decir, no, tengo que sacar mis propias conclusiones, ¿no? O sea, porque generalmente te lo dicen, pero si tú no te pones a hacer eso, entonces vas a tener esa duda siempre. Este es el segundo proyecto que tuve la oportunidad de trabajar. Este es realmente reciente, hace un mes atrás. El mismo contratista general, realmente tenemos muy buena relación con este contratista general. Y como ustedes pueden ver, ellos, como siempre, ya delinearon todo. Su topógrafo hizo todo el trabajo de darnos los puntos exactos donde tenemos que instalar los pilotes hélicos. Pero a diferencia del otro trabajo, pues estábamos a más o menos 12 pies de profundidad. 12 pies, si uno lo pasa a metros, pues estamos hablando más o menos de cuánto, unos 5 metros o 6 metros por debajo, ¿no? Vemos que ellos ya habían instalado el soporte de instalaciones correctamente, y cuando uno ve esto, pues uno no tiene miedo de bajar y estar a esta altura, ¿no? Porque fíjense, colocaron una cama de grava, que es muy importante. Ustedes pueden ver acá de que toda esta parte, estamos acá en el invierno en Nueva York, en toda esta parte se congeló porque el nivel del freático de agua está prácticamente ahí, ¿no? Y si ustedes no colocan grava acá, esto sería simplemente muy difícil de trabajar en esta situación, porque uno se estaría hundiendo constantemente en acá. Todo sería lodo y sería muy difícil de trabajar. En cuestiones del proyecto, pues teníamos que trabajar en el fondo de esta excavación. Comunicación de este punto con el operador es muy importante. En este caso, como la excavación no era tan grande, pues simplemente con una persona parada acá podríamos hacer la comunicación, ¿no? Del obrero hacia acá y del capataz hacia el operador. Si fuera grande, tú necesitarías, por ejemplo, el uso de walkie-talkies, ¿no? La alineación es algo también que nos preocupaba, porque de todas maneras, si tu equipo está acá, el brazo de tu excavadora tiene que ser lo suficientemente grande para poder alcanzar hasta el fondo de la excavación, porque si no vas a tener problemas de alineación. Solamente fueron 15 pilotes en esta oportunidad, y el diseño torque solamente fue de 5.600 libras por pie.
Estábamos en invierno, así es que hay que abrigarse bien, hay que tomar precauciones en ese sentido. Lo bueno es que no habían líneas de transmisión o de electricidad y no había tráfico, felizmente, ¿no? Eso siempre ayuda a la instalación. Y como les había mencionado, la alineación es importante porque los trabajadores están por debajo y tu operador está por encima, ¿no? Entonces, esto es importante. Como podemos ver, tenemos el motor, tenemos el Kelly Bar Adapter, tenemos el indicador de torque y tenemos el equipo que hace rotar a los pilotes, ¿no? Acá vemos una de las extensiones, ¿no? La cabeza. En esta vez consideramos solamente dos platos y los bolts, las tuercas que se necesitan para instalar. Como siempre, esta pistola hidráulica es importantísimo porque esto hace realmente que el trabajo fluya. Porque si no tienes eso, tienes que utilizar las tuercas, ¿no? El ajustatuercas, y los ajustatuercas toma mucho tiempo. Cómo llegan los materiales, otra vez para mostrarles. Acá pueden tener más perspectiva. Estábamos trabajando acá adentro, ¿no? Cómo los trabajadores empiezan a descargar los materiales. No se olviden de cuantificar la cantidad y también de verificar que es realmente el material que uno ha ordenado. Y el proceso pues empieza con la instalación del motor o la conexión del motor hacia la excavadora. Como ustedes pueden ver, todo el bucket ya no está utilizándose acá, ¿no es cierto? Y acá tenemos un adaptador para el motor. Y lo que pasó en este proyecto, nos pasó algo interesante, es de que el Kelly Bar que vemos que está acá, el Kelly Bar Adapter, y la parte hexagonal del motor, el shaft, entra conectado acá. Lo que había pasado es de que recientemente lo habían pintado el Kelly Bar Adapter, ¿no?, de amarillo, y este motor no había sido utilizado en buen tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, estaba oxidado. Entonces, al momento de nosotros de colocar estos dos, no entraba. Era muy difícil y no tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser de fácil instalación. Entonces nos demoramos casi unas 3 horas en lijar todo el Kelly Bar Adapter, lijar la parte hexagonal del motor para poder colocar los dos. Y eso nos demoró un tiempo, pero bueno, en fin, son cosas que uno tiene que resolver en el campo. A veces la planificación, uno dice todo está bien, porque yo mismo fui a hacer las mediciones ¿cómo se llama?, al almacén de mi empresa, y verifiqué que esto era conectado con esto, pero no me imaginé de que esto, ¿no?, el shaft no iba a entrar fácilmente al Kelly Bar Adapter. Entonces acá perdimos como 3 horas. En realidad el proyecto estaba para 3 días y debido a esto y debido a otras complicaciones, estaba en 5 días, pero lo terminamos en 3, cuando en realidad, si todo hubiera ido bien, lo hubiéramos podido terminar en 2 días nada más. Pero bueno, a pesar de eso hicimos dinero. Entonces acá ustedes pueden ver cómo el Dock Builder está viendo la verticalidad. Es muy importante ver la verticalidad. Si uno no tiene este level, lo que uno puede hacer es que un trabajador se pare al frente, ¿no?, acá, y otro trabajador se pare donde está él, acá. Entonces de ambos lados, en 90 grados, uno puede ver si esto está desviado o no, porque uno se da cuenta, ¿no? ¿Qué tal si está por acá? ¿Te das cuenta? Hay un ángulo. Entonces tú le dices al operador, mueve el brazo hacia este lado, entonces ahí lo tienes. En este caso solamente utilizamos un trabajador. En el anterior proyecto utilizamos 2. En este caso utilizamos solo 1, porque eran solamente 15 pilotos. Entonces
Pensamos que no fue necesario, y fue así, no fue necesario. Acá todos pueden ver una vista superior de los drill tools. Acá ustedes perfectamente pueden ver, y al final fueron 2 días, incluido la movilización, ¿no? Porque al tercer día simplemente demovilizamos, fue como media mañana. Y acá uno puede ver exactamente lo que estábamos pasando y nosotros estábamos acá abajo, ¿no? Entonces, comunicación con él, importante. Esta es otra foto vista desde arriba, ¿no? Asegurándose de que todo esté bien, de que nada interfiera con nada. Y al final ya decidimos bajar todos los materiales ¿no? a la altura de la excavación y poder trabajar más rápido. Para el ingeniero de proyecto, marcar, esto es importante, ¿no? Más o menos en una distancia de 2 pies o 3 pies, dependiendo, para poder pues tomar tus notas, ¿no? Porque tú tienes que mirar el torque en función a la profundidad. Entonces, si tú no sabes cuál es la distancia de estas extensiones, no vas a poder hacer eso. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo voy a mirar de acá hasta acá? Bueno, este equipo, este torque indicador viene con otros accesorios, y un accesorio pues es un lector que tú lo puedes, magnético, que tú puedes colocarlo acá, por ejemplo, y acá te indica cuál es el torque, y esto está conectado en Bluetooth. O si no quieres esto, en los equipos más modernos, tú puedes mandar esta información directo a tu celular y tú puedes ver la información en tu celular. En uno de los pilotes hélicos, el torque de diseño fue más de 6000, cuando en realidad, no, perdón, 7000, cuando en realidad solamente necesitábamos, no, me estoy confundiendo, 5600, ¿verdad? Fue más de 6000, y esto es lo que pasó. Y ese es el problema cuando tú no paras la instalación en el torque máximo. Lo que puede pasar es que la extensión se puede sufrir un corte debido al torque. La máxima capacidad es de 7000. Entonces, si tú no sabes esto y si tú no lo paras antes, pues lo puedes destruir. El problema es que si se destruye en la parte superior, no hay problema. Pero ¿qué pasa si se destruye dentro de la tierra? No vas a saber dónde exactamente, y eso se vuelve un gran problema. Otra vez, pues uno tiene que hacer, ¿no? Uno tiene que sacar sus propias conclusiones de esto. Acá a la izquierda les muestro la prueba SPT y los valores N, ¿no? Este sería el fondo de la excavación, ¿no? Fondo de la excavación más o menos a 12 pies por debajo, ¿no? Más o menos a 12 pies por debajo. Y acá les muestro el torque. ¿No? Entonces, acá pues no va a haber nada, porque esto es todo cero, ¿no? Porque esto es todo abierto. Pero acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos un valor N de 3. Entonces no esperamos en los primeros pies tener una contribución de capacidad, y de ahí nos fuimos hasta 19, ¿no? Y acá les muestro 3 casos diferentes, ¿no? Un caso en el cual la capacidad fue adquirida antes de la distancia total del pilote, una que fue adquirida en la distancia del pilote, y una que tuvimos que aumentar más material para poder tratar de alcanzar el torque de diseño, pero que en realidad nunca lo alcanzamos, y tuvimos que hablar con los ingenieros, pero les voy a comentar luego cuál fue la solución. Pero estos 3 casos es de que alcanzamos el torque de diseño antes, ¿no? Alcanzamos el torque de diseño exactamente, y nunca alcanzamos ese torque de diseño.
Entonces, si tú ves que acá, ¿no?, el N es 19, lo que significa que es un suelo medio denso, pues no en todos, y eso uno tiene que ver la variabilidad del terreno, ¿no? La variabilidad del terreno es muy importante. A veces uno piensa que la exploración es la Biblia, y no es así. Y regresamos al primer slide que les mostraba que el suelo es totalmente variable y nadie te puede asegurar que es así realmente. Es por eso que la experiencia del ingeniero haciendo esto es muy importante, y la gente que te ayuda también, por supuesto. Porque uno dijera, oh, a esta altura entonces voy a tener una buena capacidad, pero no es así. Solamente en uno de los pilotes llegamos a 3600, pero en los otros quedaron menos de 1000. Cuando en realidad, si la lógica dice, estos dos puntos tendrían que estar pues al menos cerca de acá. Pero no fue así, y eso es por la variabilidad del suelo. Igual, acá cuando llegamos a 2, ¿no? Cuando llegamos a 2, pues la lógica te dice, claro, tendría que ser bajo, tendría que estar ahí, pero acá no. Fue alto, ¿no? Y acá, por ejemplo, llegamos a otro alto y, bueno, estos incrementaron, pero este disminuyó. Y ya, bueno, cuando llegamos a más profundidad, pues, o al terminar, este fue al terminar prácticamente ¿no? Ahí es donde termina toda la exploración, y ya de acá ya no teníamos más información. Y ese es el riesgo de los contratistas, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando ya no tienes más información? Pues asumes, todo es ¿no? Generalmente es lo que se hace, no, ya sí vamos a alcanzar acá, no hay problema, ¿no? Entonces todo va a estar bien, ¿no? Porque así asume acá y punto. Pero no es así. En uno de ellos fue así, ¿no? Alcanzamos, ¿no? En el otro tuvimos que instalar un poquito más, ¿no? ¿No? Tuvimos que acá era exactamente, y acá tuvimos que aumentar una pieza más, ¿no? Y alcanzamos el torque. Pero acá aumentamos 3 piezas y nunca alcanzamos el torque, ¿no? Acá pensábamos que íbamos a alcanzar, pero después bajó otra vez y se mantuvo acá. Y nunca más alcanzamos eso. Entonces acá hay mucho, dentro de este caso hay mucho que hablar. Tiene que ver mucho que ver con cómo planteas la propuesta, cómo cuantificas el riesgo. Entonces, en este caso no tiene mucho sentido conversarlo ahora, pero simplemente la exploración es una muestra de lo que tienes, pero no es toda la muestra. Entonces uno tiene que ser muy criterioso al utilizar e interpretar la exploración para poder hacer los proyectos. En fin, amigos, eso sería todo por ahora. Como siempre, doy las gracias muy especiales, un agradecimiento muy especial a estas dos personas que me han ayudado mucho en mi carrera profesional. Y nada, espero que pues pronto nos podamos volver a ver. Y pueda hacer más videos. Si tienen alguna pregunta acerca de esto, pues déjenmelo en los comentarios y yo seré muy feliz de responderlos en lo más pronto que se pueda. Agradeciéndoles, me despido. Gracias. Hasta luego.